Comentaba usted en una entrevista que a los 5 años empezó a leer poesía en esta colección llamada El Tesoro de la Juventud. ¿Ese, digamos, fue su primer acercamiento a la poesía? Sí, ese y de alguna manera una cosa oral que había en mi casa. En un libro que yo escribí que se llama El Prestigio de la Belleza, que también está publicado con Alfaguara, yo ficciono algo que mi mamá desmiente. Y es que yo sentí chiquita, o mi mamá sintió que yo no era una niña bonita. Y entonces decidió darme una serie de, digamos, compensaciones. Y me enseñó a recitar desde que era muy chiquitica. A hacer gracias, como quien dice. Y esa música de la poesía que yo recitaba para exhibirme, me fue entrando de una manera tremenda. Eso sumado a lo que leía en El Tesoro de la Juventud y a que en mi casa, a través de mi papá, había un culto a los poetas colombianos, yo creo que ese fue el germen de mi amor por la poesía. ¿Y considera que hay una predisposición hacia la poesía? Algunos dicen que el poeta, a diferencia del narrador, nace, ¿no? Estoy absolutamente segura. Tuve durante más de 20 años un taller de escritura creativa que dirigía en la universidad y eso era evidente. El narrador debe tener la vocación y la preparación. La preparación quiere decir lecturas, muchas lecturas, análisis crítico de lo que se está haciendo. Con esos elementos el narrador yo creo que puede despegar. Bueno, y el mínimo de talento que se necesita para ser escritor, por supuesto. Pero el poeta tiene un tipo de pensamiento muy especial, muy particular, que yo creo que es un pensamiento analógico, de entrada un pensamiento simbólico. Yo lo veo en estos estudiantes y creo, por ejemplo, que a mí se me da naturalmente, hasta donde se puede decir eso, la poesía. Y se aprende también leyendo a los maestros. Usted, cuando le preguntaban las referencias, hablaba de Antonio Machado, de Gustavo Adolfo Bécquer, lo subrayaba de una manera especial. Gustavo Adolfo Bécquer, cuando tenía 12 o 13 años, leer las rimas de Bécquer, pues me regocijó, digamos. Y algunos poetas colombianos, Porfirio Barba Jacob, José Asunción Silva, etc. Ya en la universidad, Antonio Machado, Vallejo fue fundamental, Neruda, Residencia en la Tierra. Y bueno, ya el panorama se amplía y la búsqueda que no termina nunca, ¿no? Y yo soy una lectora empedernida de poesía. Podría decir que mi vida no puede transcurrir si no tengo libros de poemas al lado. Y también tiene usted una relación con la poesía peruana. Solamente para mencionar del libro que vamos a hablar después, Lo que no tiene nombre, hay un epígrafe de un poema de Blanca Varela. Y usted también fue muy amiga de José Watanabe y él prologó una antología de sus poemas. ¿Cómo fue esa relación o ese acercamiento a la poesía peruana, que también está Vallejo ahí, ¿no? Bueno, yo fui profesora de un curso que se llamaba Poesía Latinoamericana durante muchísimos años. Le puse a mis estudiantes en contacto con un montón de autores que no circulan suficientemente o que la gente joven no está enterada de que existen. Por esa vía yo me fui metiendo en el conocimiento de la poesía latinoamericana de una manera muy sistemática y siempre he sostenido en cualquier parte que para mí la poesía más poderosa de América Latina es la poesía peruana. Por supuesto está la poesía chilena, ¿no?, que también tiene una fuerza tremenda, pero yo creo que este es un país con una tradición poética tremenda. Pero además, Eugenio Montejo decía que uno tiene un RH poético, de manera que yo encuentro que los poetas peruanos tienen mi mismo RH poético, muchos, ¿no? Entonces, desde Vallejo, que realmente fue el que me llevó definitivamente a la poesía, hasta poetas de hoy, Watanabe, Blanca Varela, pero muchísimos otros, Carlos Germán Belli, sí, Carlos López de Gregori, y los he leído a muchos, Rosela Di Paolo me encanta, Giovanna Polarolo, Carmen Ollé. En verdad el repertorio es amplio y bueno. Entonces
no he tenido necesidad, digamos, de sistematizar, porque uno me lleva al otro, ¿sí? Y así me he ido empapando, y por supuesto todavía tengo mis vacíos, pero estos viajes sirven para eso, y estos festivales sirven para eso, para oír a esos poetas y llevarse sus libros, leerlos y en lo posible divulgarlos. En el caso de los poetas, cuando también además de ello escriben narrativa, novela o teatro, se habla, no sé si erróneamente, de un tránsito, ¿no? Es decir, saltar de la poesía pero muchos poetas dicen en realidad que no es un salto a otra expresión, sino... No, para mí sí es un salto. Es un salto, sí. En su caso. Sí, para mí sí es un salto. ¿Cómo empezó Porque, eso? No, yo siempre quise ser novelista. En verdad también lo que quise fue ser cuentista, que es lo único que no he sido, ¿sí? Porque dramaturga también soy. Entonces, a los 20 años traté de escribir una novela, a los 28 traté de reescribirla fallidamente, mientras tanto iban apareciendo los poemas, ¿sí? El primer libro, el segundo, y casi que claudiqué. Y de repente esa novela que estaba escribiendo a los 20 y pico de años volvió con una fuerza tremenda cuando yo era una mujer grande y además ya leída como poeta, porque seguía allí como la nostalgia de la prosa. Entonces me senté, la escribí 2 años, duré escribiéndola, la presenté con mucho miedo a la editorial, me dijeron que sí, vendí muy bien, tuve muy buenos lectores, pero sobre todo me envicié a la novela. Y entonces desde ahí pues he escrito 4 novelas, y ahora es este libro que le dicen novela, ¿no? Y a mí no me importa que le digan novela, me gusta. Lo que no tiene nombre le dicen novela. Lo que no tiene nombre le dicen novela, pero en realidad es literatura, pero es un testimonio sobre la lucha que dio mi hijo durante 9 años contra una enfermedad mental, la esquizofrenia, pero un muchacho de una gran lucidez intelectual, de una gran sensibilidad, un artista plástico que nunca dejó de tener contacto diario con la realidad, con el trabajo, con el estudio, que se suicidó hace 2 años cuando estaba en la Universidad de Columbia, porque no pudo soportar esos demonios. Todo lo que hay alrededor de un suicidio, todo lo que hay alrededor de la enfermedad mental, todo lo que es la experiencia del duelo, todo lo que es relacionado con los médicos, psiquiatras, todo eso es lo que yo trabajo ahí en un diálogo con muchos otros escritores, ¿no? Yo voy dialogando con escritores de todas las épocas, ¿no? Sobre ese tema, y bueno, ese es mi último libro. Es el dolor, en realidad, ese tema, ¿no? Que se trasluce al leer lo que no tiene nombre. Sí, el dolor de él, el dolor de los padres, el dolor de las hermanas, y finalmente cuando los lectores lo leen es ese sentimiento tremendo del dolor por el otro ser humano, porque yo he visto mucha gente llorando con este libro. Recibo todos los días cartas de gente que dice que no hizo sino llorar. Entonces como que nos recuerda que la literatura, a la gente le gusta llorar con la literatura, porque llora en el fondo como sus propias penas. Y ha sido muy bonito, porque eso es empatía. Exacto. Sí, eso es solidaridad. Detrás de esos sentimientos lo que hay es eso. Es como que la literatura puede volver a hablarle al lector de que hay otros que sufren, que a lo mejor no han mirado nunca. Y también lo que yo quise mostrar es que a nuestro lado está de pronto el enfermo mental callando en el salón de clase, porque son siempre muchachos jóvenes, bueno, a veces gente de 35, 40 años en un trabajo que todos los días tiene que dar una lucha para levantarse, para no oír las voces que lo acosan, para no dejarse sucumbir a la depresión. Entonces es un tema al que la sociedad es muy sensible, y por eso, y yo creo que porque está escrito no como un libro de autoayuda, no como un libro de superación personal, ni muchísimo menos, no hay consejos de ninguna índole, es un libro escueto, duro, descarnado, yo diría que un poco brutal y muy doloroso, y yo creo que por esa manera como está escrito también ha sido bien acogido, digamos, también en los círculos literarios, ¿no? Es difícil la definición de poesía, se la piden a muchos poetas. A Octavio Paz una vez también se lo pidieron, pero
¿Y usted podría animarse a definir qué es la poesía? No, Dios mío, eso es una tarea demasiado tremenda. He hecho yo una búsqueda grande de esas definiciones de poesía. Las tengo consignadas en ensayos que he escrito. Pero digamos que yo me atreviera. Yo relaciono la poesía con el misterio. En el fondo de todo gran poema hay un silencio, hay una cosa impenetrable. A mí me gusta como decía Heidegger, ¿no? Como es buscando el ser allí. Entra uno y como que pellizca la realidad. La realidad emerge y cuando pensamos que la estamos viendo, que se nos reveló, vuelve y se nos escapa. Creo que en los buenos poemas eso es lo que pasa.